queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva lección de la escuela sabática. Asimismo, desearte un feliz sábado. Espero personalmente de que usted, hermano, se encuentre bien. Y con esto vamos a dar inicio a nuestra lección para este sábado 15 de abril del año 2023. Pero antes vamos a recordar algo. Nosotros estamos en una escuela y ahora estamos llevando una clase virtual. Y como buenos estudiantes que nosotros somos, necesitamos tener a mano nuestros materiales. ¿Tienes tu material a mano? ¿Pero qué cosa vamos a necesitar? Pon atención. Vamos a necesitar ahora nuestra lección. Aquí está nuestra lección. Tienes tu lección en mano. Nos vamos a ubicar en la página número 91. También vamos a necesitar nuestra espada, que es las Sagradas Escrituras. Ten en mano también tu Biblia. Y para ayudarnos mejor en comprender nuestra lectura, para facilitar, estructurar nuestras ideas, vamos a utilizar también resaltadores. Si es que tienes a mano o no lo tienes, ve a buscarlo, que esto nos va a ayudar mucho. Y también nuestro lapicero. Sí, muy bien. Ahora sí, mi hermano, ¿tienes tus materiales en mano? Si no lo tienes, pon pausa el video y ve a traerlos, porque así vamos a aprender mucho mejor. Muy bien. Ahora sí, con nuestra lección en mano, vamos a empezar. El título de nuestra lección es Dios y el reposo del sábado. La introducción dice así. Dios en hebreo es Elohim y significa dioses, poderosos. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de él toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Así es, mi hermano. Hoy vamos a aprender acerca del día sábado. ¿Te has llegado a preguntar por qué Dios ordena a su pueblo observar el día sábado? ¿Te has llegado a preguntar si es que el sábado es de verdad el día del Señor? ¿O si es que el sábado solamente era para nuestros hermanos que quedaron ya en el pasado? ¿Por qué es tan importante el día sábado? Sé que estas preguntas y otras más se han realizado. Entonces, en esta hermosa lección vamos a poder responder esas incógnitas. Va a ser de grande bendición. Así que, mi hermano, no se me duerma. Vamos a pedir la dirección divina para que en esta lección podamos aprender mucho más de lo que ya sabemos. Acompáñame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Señor, tus hijos aquí nos estamos dirigiendo ante tu presencia para darte las gracias por la vida y la salud que nos has regalado hasta este momento. Te pedimos tu protección, derrames tu bendición, danos la sabiduría, la inteligencia para poder aprender tu palabra, esa orden maravillosa que tú has dado a tus hijos para poder adorarte un día específico. Sea tu bendición, tu Espíritu Santo con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Hoy tenemos un gran estudio y un estudio muy importante para el pueblo de Dios. Este estudio, este tema que vamos a desarrollar, tiene que conocerlo a plenitud, tiene que conocerlo a profundidad, porque es un mandamiento de la ley de Dios, que además de tener una hermosa promesa, es el sello de Dios para con su pueblo. Hoy hablaremos del sábado y comprenderemos la importancia de guardarlo con mucha reverencia. Cada creyente en Cristo guarda el sábado y lo guarda de tarde a tarde o de puesta del sol a puesta del sol. Nada que terminar de noche y nada que comenzarlo también en la noche. Eso no es así. Cada siervo de Dios tiene que prepararse para recibirlo. El viernes es día de preparación
en la cual todo debe quedar listo. La ropa, los alimentos, los zapatos lustrados. Se debe estar bien bañadito para recibir el santo sábado. El sábado no debe destinarse a reparar ropas o a cocinar alimentos o a los placeres del mundo o a otra ocupación mundanal. No. El sábado, mi querido hermano, es un día sagrado en la cual debemos guardarlo con toda reverencia. Toda la reverencia y la honra debe ser para nuestro Dios. El tema lleva por título Dios y el reposo del sábado. El tema tiene 3 puntos muy interesantes que vamos a desarrollar. El primero nos dice el propósito del sábado. El segundo es observadores gentiles del sábado. Y el tercero, el ejemplo de Cristo, los apóstoles y mujeres virtuosas. Así que, siéntate cómodo, mi querido hermano. Usted también, mi querida hermana. Juntos en familia vamos a desarrollar el tema. La primera pregunta que vamos a desarrollar dice lo siguiente. ¿Qué hizo Dios en el primer sábado de la historia de la tierra? ¿Por qué Dios ordena a su pueblo que observe el sábado? ¿Cómo abarca esto a la familia? Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3 que dice lo siguiente. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hebreos capítulo 4 versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Éxodo capítulo 20 versículo del 8 al 11 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo, dice la palabra de Dios. A ver, el mundo en que vivimos, o el planeta Tierra, tiene un dueño, tiene una divinidad que lo hizo todo. Y lo hizo todo en 6 días literales, siendo el día séptimo de descanso. Y fue un gran ejemplo de reposo para el hombre. O sea, toda la creación fue culminada en 7 días o una semana. De domingo a sábado, para entenderlo mejor. Algo hermoso sucedió en aquella semana. Fueron 6 días de arduo trabajo para Dios. La divinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron arduamente. Dios Padre, a quien nadie le ha visto jamás. Como lo escribe Juan capítulo 1 versículo 18. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 37. Dios Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para morir por nosotros. Y Dios Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hizo la divinidad en una semana? Vamos a recordar lo que hizo la divinidad en una semana.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo era desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. Es el primer día de la semana, o el día domingo, y Dios comenzaría la creación. Habían tinieblas sobre la faz del abismo, y por la palabra de Dios se hizo la luz, y la separó de las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Es decir, Dios creó tierra, espacio, tiempo y luz. Entonces, mira, nuestro primer aprendizaje es que el día comienza en la tarde y culmina en la mañana. ¿Te das cuenta? Ten presente esto porque después lo vamos a utilizar. En otras palabras, el día comienza de puesta del sol y culmina a la puesta del sol del siguiente día. En el segundo día, o el día lunes, el día número 2, Dios separó las aguas y hubo el firmamento, o aguas y cielo. Luego Dios dijo, aparezca lo seco, y reúnanse las aguas en un solo lugar, y fue el mar y la tierra. Es decir, Dios creó la atmósfera, o el aire que respiramos. El día martes, o el día número 3, Dios por medio de su palabra creó tierra firme y las plantas de todo tipo. Es extraordinario, mis queridos hermanos, ver cómo Dios solamente con su palabra creó todas las maravillas que vemos hoy y las disfrutamos. El Señor solamente decía, hágase, y se hacían las cosas. En el día número 4, o el día miércoles, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. El sol para alumbrar el día y para alumbrar de noche la luna y las estrellas. En el día número 5, o el día jueves, el Señor creó los peces y las aves. Observa que además de ser muy hermoso, todo es orden. Y todo tiene un propósito. Todo es perfecto. ¿Qué sucedió en el sexto día? O en el día viernes. En este día, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos. Así fue creado el hombre. También toda la creación fue una maravilla, para que el hombre viviera allí, en obediencia plena a nuestro Dios. ¿Quién estaba presente ahí? Era el Señor Jesucristo. Es Cristo que con sus propias manos lo hizo todo. Todo era gozo, dice el Señor. ¿Y qué sucedió el día sábado o el séptimo día? En este día el Señor descansó y lo santificó. Claro, no es que el Señor se sentía fatigado o cansado, ¿cierto? Sino que en ese día Él contempló su obra y descansó como ejemplo para que la humanidad también descansara. Y para que el sábado fuera día de reposo, monumento conmemorativo de la terminación de la obra creadora. Y sería también la señal entre Dios y su pueblo. Recuerda que Adán significa humanidad. Por tanto, el día de reposo o el día de descanso era para toda la humanidad. Muchos dicen que el sábado fue solamente para los judíos, pero si te das cuenta, Adán y Eva, que representaban a toda la humanidad, no eran judíos, ¿cierto? Entonces, el sábado, como día santo del Señor, fue apartado en la creación y fue creado por causa del hombre para todos los vivientes de la tierra. Y es una orden que se debe cumplir. ¿Cuándo inicia el día? En la tarde. ¿Y cuándo culmina? En la mañana. ¿Con quién pasó Adán y Eva el primer sábado? Fue con el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? El sábado y la familia entonces fueron instituidos en el Edén.
y en el propósito de Dios están firmemente unidos. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hebreos capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan era que los miembros de la familia se juntaran en el trabajo, en el estudio, en el culto y la recreación. El padre como sacerdote de la casa y juntamente con la madre debían ser los maestros y compañeros de sus hijos. Pero la mejor compañía era Cristo. El Señor era el mejor maestro, ¿cierto? Entonces, mira, con la creación del ser humano, Dios les dio su ley como norma de convivencia expresa de amor a Dios y amor al prójimo. Y los guardó en su corazón. Las consecuencias de violarla eran funestas. Adán y Eva sabían que transgredir la ley de Dios era pecado. Por lo tanto, morirían. Y el sábado estaba dentro de esa ley. Mira, el apóstol Pablo nos da un alcance muy bueno. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente de la Biblia? Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, dice la palabra de Dios. En tiempo de nuestros primeros padres no era necesario escribirlas en tablas de piedra, porque ellos tenían un conocimiento intelectual muy avanzado, muy elevado, que no requerían escribirla para recordarla. ¿Por qué crees que Dios castigaría a Caín si es que no hubiera habido ley? Dios castigó a Caín por matar a su hermano Abel, ¿cierto? Entonces, si aún no existía una ley que dijera no matarás, Dios no hubiera castigado a Caín. Sería un Dios injusto, ¿no es cierto? Al haberlo castigado, al haberlo maldecido a Caín por tal acto. Entonces, la ley existía en esos tiempos. Por tanto, el sábado es un mandato que se debe cumplir. Ahora mira, es verdad, la ley no salva. Somos salvos por gracia, ¿no es cierto? Pero si no guardo la ley, puedo perderlo todo. ¿Te das cuenta? La ley no fue diseñada para salvar. La ley fue establecida para mostrarte el pecado. Entonces, la ley y la gracia trabajan en armonía. Es que por la gracia de Dios guardo los mandamientos. ¿Ves? El sábado es un mandamiento que no solamente se guardó en tiempo de Adán y Eva, sino también en tiempo de Abraham. ¿Qué dice Génesis capítulo 26, versículo 5? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿A cuáles mandamientos? Se refería a Dios, a los 10 mandamientos, incluido el sábado. Entonces, Abraham también guardó el sábado, porque sabía que el sábado era el día conectado a la creación. Es por eso que Abraham es llamado amigo de Dios, tal cual lo dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Incluso, mis queridos hermanos, muchos santos antes de Abraham, que tenían la ley escrita en su corazón y en su mente, guardaron el sábado. Y el libro de los Hebreos capítulo 11 nos da una lista detallada de todos aquellos que creyeron a Dios, desde Abel hasta Moisés, antes de que existiera la ley escrita, por lo cual se les llama justos. Por ejemplo, Abel, Enoc, Noé, etc. Pero
¿Qué sucedería luego? Dios, en cumplimiento de su promesa a Abraham, estableció un pueblo que vivía en medio del paganismo egipcio e hizo un pacto con él. Entonces, luego de liberarlos de la esclavitud, por el mismo hecho de ser esclavos, no tenían la misma capacidad intelectual y conocimiento que sí tuvieron sus antepasados. Entonces fue necesario escribir los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y ese mismo Dios que santificó el sábado en el Edén, ahora los escribiría en tablas de piedra. Acuérdate, mi querido amigo, que hasta ese entonces habían pasado 2500 años aproximadamente de degradación física, espiritual y también intelectual. Todo eso fue por causa del pecado, como lo veremos en los versos 1 y 2 de Éxodo 20. Fíjate bien los versos. Ahí se resalta que quien entrega la ley es el mismo Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde salió el pueblo de Dios? De ser esclavos, donde no había descanso. Es por eso que te decía que la degradación intelectual de los hebreos había afectado mucho a estos hermanos. Su mente no estaba preparada para guardar la ley en el corazón y en la mente. Y Dios dijo en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. ¿Te das cuenta? Salvo el remanente, la gran mayoría de hebreos había adoptado costumbres egipcias. Los egipcios adoraban al sol y de hecho que guardaban el domingo. Entonces, los resultados del pecado, al modificar las condiciones de vida, han impedido que el hombre se encuentre con su creador en el día ordenado por él, en la creación. En Egipto no había descanso. Ellos eran obligados a transgredir la ley de Dios a base de látigos, a base de castigos. ¿Te das cuenta? Ahora, en la ley dada en el Sinaí, ahí se especificó también que se debe guardar el sábado. Y no solamente fue para los judíos, sino para toda la humanidad. Es que el pueblo hebreo era el pueblo elegido por Dios para poder llevar la verdad al mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, Cristo ha reservado el sábado para la comunión con Él, con la naturaleza y con su prójimo. Eso significa que desde los niños hasta los ancianos tenemos que sentirnos felices de poder ir los sábados a la iglesia, de poder contemplar la naturaleza, tal cual lo hacía Jesús y sus discípulos, que iban a la sinagoga, ¿cierto? Ellos iban por los campos y bosques a lo largo de la costa del lago, predicando la palabra de Dios y sanando a los enfermos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hizo Dios en el primer sábado de la historia de la tierra? Descansó de la obra que hizo y santificó al sábado. ¿Por qué Dios ordena a su pueblo que observe el sábado? Porque es un día santo y un monumento de la creación. ¿Cómo abarca esto a la familia? Porque tanto el sábado como la familia fueron instituidos en la creación. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo El propósito del sábado. Según Jesús, ¿para quién fue creado el sábado? ¿Cuál es el día del Señor real? Vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 2 versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Hebreos capítulo 4 versículo 9 dice, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice, en un día del Señor
caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. A ver, ya hemos dicho que Cristo lo hizo todo con sus propias manos. Y todo lo que hizo fue para beneficio del ser humano. El sábado es un día muy especial. Aunque algunos digan que la ley ya no salva, por lo tanto ya no debemos guardarla. Nosotros debemos cumplir con el mandamiento. Usted sabe, mi querido amigo y hermano, que cuando vives con Cristo y has alcanzado la gracia, recibes muchas bendiciones. Ya dijimos que la ley no salva. Es que la ley no fue dada para salvar, sino para hacernos conocer el pecado y para darnos la solución, que es el arrepentimiento. Quien te salva es la gracia. Y para alcanzar la gracia tenemos que pedir perdón. Y cuando alcanzamos la gracia, vivimos en obediencia a la ley. Entonces, mira, la obediencia a la ley es una consecuencia de vivir en gracia de Dios. Y el pueblo de Dios guarda el sábado porque es un mandamiento de la ley de Dios. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado, dijo Cristo. En el libro de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. ¿Quién es primero, el hombre o el sábado? El hombre, cierto. Por tanto, el sábado es un día establecido para la adoración a Dios. Es un mandamiento de cumplimiento obligatorio. Y si el sábado es un mandamiento y no lo guardamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Es que la desobediencia a la ley es pecado. Entonces, puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal de amor y del poder de Cristo. Es un día para demostrar amor, lealtad y fidelidad al Señor. El Verbo que era Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él dijo, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Entonces, el día sábado es el verdadero día santo del Señor, ¿te das cuenta? ¿Qué más dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Eso dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Entonces, fíjate, el sábado fue hecho para el hombre, para beneficiarle al apartar su espíritu de la labor secular, a fin de que contemple la bondad y la gloria de Dios. El sábado es una fiesta, mis queridos hermanos, en un lugar hermoso, con las personas, con nuestros hermanos. ¿Para qué creó Dios el sábado? El sábado no se creó para recuperar fuerza ni para dormir hasta tarde, no. El sábado fue creado para tener un encuentro personal con Dios. Para santificar el sábado, no solo hay que dejar de trabajar, sino que hay que entrar en el tiempo, que consiste en dejar todas las preocupaciones para encontrarnos con Dios y ofrecerle nuestra adoración y alabanza. ¿Qué sucedía en tiempos de Jesús con el día sábado? Los judíos habían tergiversado totalmente el día sábado, y en lugar de ser un día de adoración y comunión con Dios, se hizo una carga muy pesada para las personas. Por ejemplo, estaba prohibido deshacer un nudo. Estaba prohibido escribir más de 2 letras del alfabeto o borrar un espacio mayor del que da cabida a 2 letras. Estaba prohibido también, hermanos, encender un fuego o apagarlo. Y el reglamento, la norma más conocida, es la que se refiere al camino de un sábado, en la cual solo se podía caminar más o menos 1 kilómetro o 1000 metros. También se consideraba violación del día de reposo mirarse en un espejo fijo a la pared. Se podía vender a un gentil el huevo que la gallina ponía en el sábado, pero no se lo podía comer. También se podía
contratar a un gentil para que encendiera una vela o el fuego ese día. Se consideraba ilegal escupir en tierra. No fuera de que una hoja de pasto recibiera irrigación por ese medio. ¿Te das cuenta? No se permitía que alguien llevara un pañuelo durante el sábado, a menos que una punta estuviera cosida a la ropa, en cuyo caso ya no era técnicamente un pañuelo, sino parte de la vestidura, porque estaba cosida allí. De este modo, los rabinos ponían énfasis en los aspectos negativos de su observancia. Es decir, en lo que no había que hacer. ¿Te das cuenta? Y de esta manera magnificaban la importancia de las formas de la religión judía, mientras le restaban trascendencia a su contenido. Es decir, convirtieron a los hombres en esclavos del sábado. Eso fue lo que pasó. Es por eso que Cristo vino a enseñarnos en cómo guardar el sábado. La universalidad del sábado, mi querido amigo, está arraigada en la creación. Por lo tanto, sus privilegios y deberes son obligatorios para todas las naciones, para todos los sectores y para todas las clases. El ejemplo de Dios es trabajar 6 días, tal cual lo hizo Él, y descansar el día sábado. ¿Sabes, mi hermano? Las falsas doctrinas han hecho creer a muchos que en la creación los días de la semana no tienen nombre, por lo tanto el sábado debió ser cambiado en algún momento. Pero ¿sabes qué? En cada periodo de la historia humana, el único día que ha tenido denominación es el sábado. Y por más que diversos papas han querido modificar los días de la semana, no han podido ni podrán hacerlo, porque Dios así lo ha dispuesto. El sábado es una muestra de su soberanía sobre la vida del mundo y del ser humano. Es una muestra de la creación y del rescate. ¿Cómo debemos prepararnos para el sábado? Todas las actividades seculares deben ser interrumpidas antes de la puesta del sol, del viernes. Así lo escribe Levítico capítulo 23, versículo 32. La casa debe estar limpia y arreglada. Las ropas deben estar lavadas y planchadas. Los alimentos debidamente preparados. Y los miembros de la familia deben estar listos. Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 30. Así lo dice. Pero, ¿qué sucederá después de la venida de Cristo? ¿Qué dice Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 9? Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Es hermoso, ¿no es cierto? El sábado es eterno. Y los redimidos continuarán guardándolo, aún después de la segunda venida del Señor Jesús. El verso nos presenta que la iglesia tiene que guardar aún el día sábado y alcanzará su realización total con la resurrección a la vida eterna, cuando regrese el Señor Jesús. Eso fue visto por el profeta Juan cuando dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, en un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. O sea, mira, el apóstol Juan tuvo una visión en el día sábado. Mis hermanos, el sábado como mandamiento es alegría, es gozo, es comunión, es adoración a Dios. Vamos a la respuesta. Según Jesús, ¿para quién fue creado el sábado? Para el hombre. ¿Cuál es el día del Señor real? Es el día sábado, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo, el propósito del sábado. ¿Qué día de la semana declaró Santo Jehová? ¿Qué día está en conflicto con esto? Vamos a estudiar el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 13 al 14. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras no siguiendo tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,
y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, por la boca del Eterno, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Pablo habló a los creyentes y como iba a partir al día siguiente, alargó su plática hasta la medianoche. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 dice, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz cuando no había paz, y uno edificaba la pared y otro la cubría con lodo suelto, dice la palabra del Señor. Cualquier otro día que no sea el sábado es transgresión de la santa ley de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que no todos los días son iguales. Observa bien el verso de Isaías. En este verso el Señor dice al sábado, mi día santo. ¿Sabes, mi querido hermano? En el mundo hay un montón de justificaciones que hace que las personas duden y vulneren el verdadero día de reposo. Uno de los argumentos que tienen los protestantes es lo dicho por Pablo en varios pasajes de la Biblia, con referencia a los días de reposo. Sin embargo, el apóstol Pablo se refiere aquí a los sábados ceremoniales, que eran muy distintos al sábado semanal, y que aún los judíos persistían en guardar, sabiendo que la ley ceremonial o la ley ritual había sido clavada en la cruz. O sea, confunden los sábados rituales con los sábados de los 10 mandamientos de la ley de Dios o el sábado semanal. Y veamos el verso de Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad, en mi día santo, te vuelvo a repetir, en mi día santo, dice el Señor. Y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. No hay duda que el sábado es el día del Señor, ¿te das cuenta? Pero ¿quién cambió el día del Señor? Muchos dicen que guardan el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Sin embargo, en la Biblia no encontramos nada que nos ordene guardar este día. Entonces, mira, mi hermano, es el diablo quien induce a la gente a guardar el día domingo, a pesar de conocer que el verdadero día de reposo es el sábado. Entonces, la observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de Pablo. Entonces, fíjate, aquí encontramos 3 argumentos que nos presentan. Primero, ellos dicen que todos los días son iguales. Eso dicen muchos, pero ¿será verdad? Claro que no, ¿cierto? Eso no es correcto, es una falsa doctrina. Lo que pasa es que cada quien elige el día más cómodo. Es por eso que el Señor dice en el verso 13, si retiras tu pie de pisotear el sábado, no siguiendo tus caminos ni buscando tu voluntad. Entonces, ellos quieren hacer su voluntad, pero no la voluntad de Dios. Claro, muchos eligen el domingo porque les parece a ellos más cómodo y obedecen la voz del diablo, que los denomina día de la familia. ¿Cierto? ¿Cuál es el segundo argumento? El sábado fue para el judío. ¿Será verdad eso? Si el sábado fue para el judío, entonces ya no hay ley. Por tanto, todos pueden robar, matar, adulterar. Es decir, hay un libertinaje total. Pero la Biblia no enseña eso. Ahora, ya hemos visto que Adán y Eva y también Abraham guardaron el sábado. Y tanto Adán como Abraham no fueron judíos. Los judíos nacen después todavía, ¿no es cierto? Inclusive después de Jacob, pero es descendencia de Jacob.
Entonces, el sábado se ha convertido en conflicto. ¿Qué día guardaron los apóstoles? Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Pablo habló a los creyentes y como iba a partir el día siguiente, alargó su plática hasta la medianoche. El tercer argumento dice: en cualquier día se puede adorar a Dios, o lo importante es adorar a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? El mandamiento es el sábado. Acuérdate qué ofreció Caín al Señor y qué ofreció Abel. ¿Por qué crees que el Señor rechazó la ofrenda de Caín? Sencillamente porque no obedeció la orden dada por el Creador. Que no creas, mi hermano, que Caín dio cualquier cosa. No, Caín dio lo mejor que produjo la tierra. Pero la ofrenda que dio no fue lo que pidió el Señor. La religión de Caín era: yo te adoro como yo quiero y cuando quiero. La de Abel era: yo te obedezco porque confío en ti. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia acá. Con el sábado sucede lo mismo. La orden de Dios es guardar el sábado. Y eso enseñaba Pablo en las iglesias. Pablo, cuando evangelizaba a los gentiles, ingresaba a las sinagogas los días sábados. Y muchos querían continuar escuchando a Pablo. De tal manera que, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablara más de estas cosas. Dice Hechos capítulo 13, versículo 42. Solo que, como te contaba, el diablo cambió el sábado y en su reemplazo puso el domingo. Y esto tiene que ver también con una profecía escrita por el profeta Daniel, que describe a un poder religioso que se rebela contra Dios y lo desafía. Es decir, se hace pasar por Dios y quiere que lo adoren a él. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el diablo tiene a sus instrumentos, a quienes toma para desafiar a Dios. Lo dicho por la profecía de Daniel es un desafío a Dios. ¿Qué poder es ese? Es la Iglesia Católica, es el papado. ¿Cómo argumentarlo? Con el Catecismo Católico y con los escritos de varios líderes católicos. Vamos a presentar algunos para que tengamos una idea de lo que estamos diciendo. ¿Qué dijo Lucio Ferraris? El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice un líder católico. ¿Qué dice London, Ontario? El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva del hecho. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí estamos viendo la marca de la bestia también, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el reverendo Peter Heyerman? Observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces, pregúntate, ¿se cambió la ley? Sí, se cambió la ley. Se cambiaron los mandamientos. ¿Se cambiaron los tiempos? Claro que se cambiaron los tiempos. O sea, los días ya no inician a la puesta del sol. ¿A qué hora comienza? A las 00 horas, ¿te das cuenta? ¿Cuándo cambiaron el día sábado? Eso fue en tiempos del Cuerno Pequeño, cuando se produjo la conversión de Constantino. Con la conversión de Constantino, que fue el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, se produjo el edicto Constantino. Allí se cambió el día sábado por el día domingo. Con este edicto, el papado cambió del día sábado al día domingo. Esa ley se llamó la ley del 10 solis o días del sol,
En aquella época el emperador se consideraba Dios y todos adoraban al Dios emperador romano. ¿Te das cuenta? Luego, en el año 325 después de Cristo, el primer concilio de Nicea confirma este decreto. Claro, hasta aquí se hizo solamente el cambio. Pero, ¿qué sucedió en el año 383 después de Cristo? El emperador romano, Teodosio I, y convierte también al cristianismo en la religión oficial de Roma. Es allí donde cambió el dies solis, o el día del sol, por el dies dominicus, o por el día del Señor. Verdad totalmente distorsionada. Entonces, ¿qué está a punto de suceder? La Biblia dice que al final de los tiempos, el conflicto es por el día de adoración, o sea, por el día sábado. Pero, ¿qué dice la profecía de Ezequiel capítulo 13, versículo 10? Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz cuando no había paz, y uno edificaba la pared y otro la cubría con lodo suelto. El engaño de Satanás, que sutilmente ha logrado convencer a muchas iglesias, tiene preparado estrategias para convencer al pueblo de Dios de esa falsa doctrina. Finalmente, la visión del profeta Juan dice, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Así dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. El domingo, como falso día de reposo, se convierte en la marca de la bestia. ¿Te das cuenta? Es decir, muchas iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo, producto del papado, y lo han exaltado por encima del día santificado por Dios. Entonces, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios que conoce la verdad absoluta? Es explicar con claridad, especialmente a nuestros hijos, que el primer día de la semana o el domingo no es el verdadero día de reposo y que su observancia es pecado. Debemos explicar que el verdadero día del Señor es el sábado. En las iglesias debemos estar totalmente convencidos de la verdad del sábado. Mis hermanos, es nuestro deber compartir nuestras enseñanzas respecto del sábado. Nuestros hermanos deben contar con todas las herramientas a fin de contrarrestar la falsa doctrina del domingo. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cuál sería, mi querido hermano, aquí la respuesta? ¿Qué día de la semana declaró Santo Jehová? El día sábado. ¿Qué día está en conflicto con esto? El conflicto es el sábado contra el domingo. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Vamos a estudiar el siguiente subtema que dice observadores gentiles del sábado. ¿Qué evidencia bíblica muestra que el mandato de santificar el sábado incluye tanto judíos como gentiles? ¿Qué observarán en los últimos días todos aquellos que sean salvos y escogidos? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 56, versículo del 2 al 8. ¿Qué nos dice aquí? Dichoso el hombre que hace esto, el hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo y se guarda de hacer todo mal. Y el extranjero que se haya unido al Eterno, no diga, el Eterno me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, soy árbol seco. Porque así dice el Eterno a los eunucos, que guarden mis sábados y elijan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar dentro de mi casa y de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los extranjeros que se unan al Eterno para servirle, para amar el nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice el Señor, el Eterno, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré a otros a él, además de sus congregados. Hechos capítulo 17, versículos del 2 al 4 dice, y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras, explicando y probando que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que Jesús, a quien
Yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y no pocas mujeres prominentes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El sábado es el mandato de Dios para todo el mundo. Y el profeta Isaías así lo dice. Jamás pienses, mi querido hermano, que fue para nuestros antepasados. Los extranjeros a los cuales se refiere el versículo 6 son los gentiles. En conclusión, todos estamos llamados a guardar el sábado. ¿Qué hizo Pablo en las sinagogas? El apóstol explicaba tanto a judíos como gentiles la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Qué días se reunían? Los sábados. Entonces fíjate, cuando Cristo da la orden de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, dice, enseña que guarden los 10 mandamientos y enseña a guardar el sábado. Dios confió sus sábados a su pueblo Israel como un depósito sagrado para que sea enseñada a toda la humanidad. Es por eso que quizás te habrás preguntado, ¿y por qué Dios no proclamó los 10 mandamientos en Palestina si el monte Sinaí no pertenecía a Canaán? ¿Sabes por qué? Porque la ley no solamente era para judíos, sino también para toda la humanidad. Y el monte Sinaí no pertenecía a Canaán. ¿Te das cuenta? Entonces, la ley y el sábado permanecen desde la creación. Pablo estuvo en Tesalónica. Esta era una ciudad portuaria importante a unos 160 kilómetros de caminata, de 3 días, desde Filipos. Ese trabajo de Pablo fue un éxito, porque algunos aceptaron el día sábado. Es de recordar que en aquellas ciudades también vivían judíos, y ellos ya conocían el sábado, que era el día del Señor. Entonces, mientras los apóstoles predicaban, el diablo se enfurecía cada vez más, y hasta hoy no pasa su ira, sigue de cólera. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La mujer de quien habla el verso es la iglesia, ¿cierto? Y los que guardan los mandamientos son todos aquellos que también se deleitan en el sábado, que tienen al día de reposo como día santo del Señor, santificado desde la creación. No creas que tú y yo estamos libres de ser combatidos por Satanás. No, el diablo odia al pueblo de Dios y odia a aquellos que guardan el sábado sin profanarlo. Es por eso que durante toda la historia del hombre han habido mártires que han preferido morir antes que desobedecer los mandamientos de la ley de Dios. Mi querido hermano, Satanás se alegra ante su éxito de controlar la mente de muchos que profesan ser cristianos y que han aceptado el domingo como día de reposo. El diablo los ha engañado, ha inmovilizado su discernimiento, ya ha plantado su bandera y su sello en medio de ellos. Y ellos están completamente engañados, que no lo reconocen, no son capaces de darse cuenta. Entonces mira, como el diablo tiene bajo su mando a estas iglesias, ha puesto la mira ahora en el pueblo de Dios, en aquellos que se esfuerzan por guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, y envía a sus demonios a poner trampas para engañarlos. El diablo nos está vigilando, mi querido hermano. Así que debemos mantenernos alertas y aferrarnos a Cristo todos los días y todo el día. El diablo sabe que el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Por tanto, está decidido a engañar al mundo con un día falso que es el domingo. ¿Qué escuchó nuestra hermana Elena G. de White? Vamos a ver sus profecías. Ella escuchó decir al diablo lo siguiente: nuestra principal preocupación
es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces, el descanso que yo he establecido, el domingo, será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Los que la desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas y se les hará sufrir hambre y privación. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, a la tortura y la muerte a los que rechazaron rendirse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro descanso, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Eso es lo que piensa el diablo. Así que cada uno de nosotros debe conocer la verdad absoluta del sábado. Recuerda que el diablo fue expulsado del cielo por desobediente, por causar división, por juzgar, por criticar, por egoísta, ¿cierto? Entonces, así como él fue expulsado del cielo, también quiere que nosotros sigamos su ejemplo para perdición eterna. Mi querido hermano, busquemos siempre la verdad bíblica. Cada uno de nosotros debe compartir sus conocimientos. La iglesia de estos tiempos debe caracterizarse por la unidad que Cristo quiere, por la obediencia a la ley de Dios. Que nada, mis queridos hermanos, nos distraiga de la presencia de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué evidencia bíblica muestra que el mandato de santificar el sábado incluye tanto judíos como gentiles? Las profecías del profeta Isaías. ¿Qué observarán en los últimos días todos aquellos que sean salvos y escogidos? El día sábado, mi querido hermano. Pregunta número 5. La pregunta dice, ¿de qué es el sábado un signo y cómo imparte salud a quien lo observa? Además, ¿cómo se puede ver que el sábado es el sello de la ley de Dios? Seguimos estudiando la palabra de Dios y esta vez lo vamos a hacer en Éxodo capítulo 31, versículos 13 y 17. Di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico. Es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ezequiel capítulo 20, versículos 11, 12 y 20 dice, les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Isaías capítulo 8, versículo 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo, ¿cierto? Es la marca de identificación de Dios a sus hijos. Pero, ¿qué significa el sábado? El sábado significa memorial de la creación, símbolo de la redención, señal de santificación y sello de Dios. ¿Qué más? Es señal de lealtad, es señal de justificación por la fe, es símbolo de reposo en Cristo. Es señal de obediencia y bendición. Es muestra de adoración. Es la paciencia, la perseverancia de los santos. Y es muestra de amor a Dios. Allí dejamos los versículos, mi querido hermano, para que lo puedas revisar. Entonces, eso significa el sábado. Es por eso que es una delicia. Di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó
y reposó, dice el Señor en Éxodo capítulo 31, versículos 13 y 17. El sábado es muy valioso y como medio de educación es inestimable. Fíjate, el diezmo y el sábado son dos puntos claves por la cual el Señor nos prueba en fidelidad. Así como Dios pide el diezmo para su obra, también nos pide que se le devuelva un día, tiempo que se nos es devuelto con su nombre y su sello. O sea, es una señal. Qué hermoso es, ¿cierto? El sábado es una señal del poder creador y redentor de Cristo y señala a Dios como fuente de vida y conocimiento. El sábado, mi querido amigo, recuerda al hombre la gloria en sus inicios, recuerda la creación perfecta y sin pecado. Y así del propósito de Dios, de volvernos a crear a su imagen. Dicho en otras palabras, Dios dice, acuérdate de la creación, porque cuando venga por segunda vez, serás cubierto nuevamente de la gloria que Adán y Eva tuvieron antes del pecado. ¿Te das cuenta? Eso dice el Señor. El ser humano está creado para trabajar 6 días y descansar el séptimo. Es por eso que ordena en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. El sábado es único. ¿Sabes por qué? Porque contiene el sello de la ley de Dios. Este es el único de los mandamientos que contiene tanto el nombre como el título de legislador. El sábado declara que Dios es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Veamos 7 aspectos del sábado. Primero, en el sábado Dios establece soberanía. ¿Por qué Satanás odia tanto el sábado? Porque el sábado identifica al Dios verdadero y a su reivindicación de soberanía suprema. Dios sabía de la controversia con el diablo. Por eso es que el Señor lo puso como señal. Dios lo estableció como una marca que denota su derecho absoluto a la ley. Segundo, el sábado se hizo para todos. Adán y Eva fueron las 2 únicas personas que existieron cuando Dios estableció el sábado, y ellos representan a toda la humanidad. Por lo tanto, el sábado es para todo el mundo. Tercero, el mandamiento nunca ordena guardar cualquier día, sino el sábado. Es este día, o el día sábado, el que es santificado y creado por Dios. Pero Satanás quiere que el mundo acepte el domingo como el día que él ha elegido para el culto. Para el diablo cualquier día es igual, siempre que signifique que estamos quebrantando el 4º mandamiento de Dios. Acuérdate cuando los israelitas salieron a recoger maná en el sábado y no encontraron nada. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Te das cuenta? O sea, los hebreos estaban desobedeciendo el sábado. Así lo dice Éxodo capítulo 16, versículos 27 y 28. Cuarto, el pueblo de Dios conoce el día sábado. Algunos rechazan el sábado con la creencia de que no podemos saber con exactitud el día debido al cambio de los tiempos. Por lo tanto, escoger cualquier día debería estar bien. Pero esto es una tremenda doctrina falsa. ¿Cierto? Quinto, el sábado no es una celebración conmemorativa de la liberación de Egipto. El sábado es un mandamiento dado en el Edén y de cumplimiento general. Sexto, el sábado no conmemora la resurrección de Cristo. Cristo reposó en el sábado de la redención. El Señor resucitó el domingo y no dejó ninguna orden para considerar al domingo día santo.
Séptimo, el sábado se celebrará por toda la eternidad. El sábado es tan precioso para Dios que Él tendrá a su pueblo observándolo a lo largo de todos los tiempos, en la nueva y hermosa tierra por venir. Eso será después de su segunda venida. Entonces mira, el sábado es más que una prueba de nuestra lealtad hacia nuestro Jesús. Es más que una señal de nuestra santificación. El sábado es su promesa de un regalo perdurable y eterno de la restauración. ¿Te das cuenta? Hazte el testimonio, sea la ley entre mis discípulos, dice Isaías capítulo 8, versículo 16. Cada discípulo de Jesús tiene que sellar la palabra de Dios con la totalidad de los mandamientos. Ahora, cuando el sábado fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Pero cada uno de los creyentes que observan el sábado están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo, como institución conmemorativa del Creador y signos de autoridad. Es un deber de cada uno de nosotros hacer eso. El papado hizo un portillo a la ley, pero el pueblo de Dios es aquel reparador de portillos. Y ese es nuestro deber. ¿Qué dice la respuesta aquí? ¿De qué es el sábado un signo y cómo imparte salud a quien lo observa? Es una señal entre Dios y su pueblo, que otorga grandes bendiciones a quienes lo guardan. Además, ¿cómo se puede ver que el sábado es el sello de la ley de Dios? Guardándolo en reconocimiento de su poder creador y obediencia a los 10 mandamientos de su santa ley. Hemos llegado a la pregunta número 6. El subtítulo es El ejemplo de Cristo, los apóstoles y mujeres virtuosas. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los apóstoles y las mujeres virtuosas, enumere varias actividades de gran bendición en el santo día de reposo. Vamos a estudiar el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31 dice: Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, y enseguida la fiebre la dejó, y se puso a servirles. Hechos capítulo 16, versículo 13 dice: El sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos capítulo 18, versículo 24 a 26 dice: Entonces llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Empezó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: Con espíritu humilde confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. A ver, es nuestro deber hacer cada sábado un examen de nuestras almas para ver si hemos crecido espiritualmente o no. Ahora, ¿cómo saber si Jesús y los apóstoles guardaron el sábado? ¿Y qué grandes bendiciones hizo Cristo en el sábado? Veamos algunos de ellos. Primero, liberó a un espíritu maligno en Cafarnaúm. Ese día, un hombre poseído fue liberado de un demonio que lo atormentaba. Con ese milagro, las personas se asombraron y la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Así lo escribe Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 26. Segundo, Jesús cura a la suegra de Pedro después de liberar al hombre en la sinagoga. Ese mismo día Jesús sanó a la suegra de Pedro. Al ser curada, de inmediato empezó a servir a Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, así lo registra. Tercero, Jesús sana al paralítico del estanque de Betesda. Un hombre llevaba 38 años de su vida esperando una salida en el estanque de Betesda. Y esa oportunidad llegó en sábado. Al curar a aquel hombre, de inmediato Jesús fue censurado por obrar
aquel milagro. Así lo escribe Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 9. Cuarto, Jesús cura al hombre de la mano seca. Este sábado, Jesús hizo un gran milagro. Sin embargo, a pesar de esta maravilla, quienes lo vieron se preocuparon, más por el hecho de que no guardara el día de reposo, y empezaron a conspirar contra él. Así lo escribe Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Quinto, Jesús sana a la mujer encorvada. El milagro es para una mujer que estuvo soportando durante años una dolorosa enfermedad, siendo curada por el Señor. Sexto, curación de un ciego de nacimiento. El hombre nació ciego y cargó con su problema toda la vida, hasta que finalmente por su fe pudo ver la luz, como lo escribe Juan capítulo 9, versículo del 1 al 15. Es decir, el sábado era glorioso, era gozo y alegría. El Señor guardó el sábado como mandamiento que Él mismo había dado en el Edén. De hecho, que la reacción de los escribas y fariseos era de maldad, como ya lo hemos estudiado. Ellos guardaban el sábado pegados a la costumbre. Es por eso que ellos tenían muchas prohibiciones en el sábado. Hasta escupir en el sábado era para ellos pecado. ¿Te das cuenta? El sábado, mis hermanos, se siguió guardando, incluso después de la muerte de Jesús. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, dice Lucas capítulo 23, versículo 56. Todos los santos de la iglesia primitiva guardaron el día de reposo. Por ejemplo, Pablo estuvo en Antioquía y predicó 2 sábados. Luego estuvo un sábado en Filipos. Después estuvo 3 sábados en Tesalónica. Posteriormente el apóstol Pablo estuvo en Corinto. Allí estuvo 78 sábados, es decir, 1 año y 6 meses. Así lo registra Hechos capítulo 18, versículo 4 y 11. En estos viajes el apóstol Pablo se encontró con Lidia y con otras mujeres. Lidia se convirtió al evangelio, ¿cierto? Porque los encontró orando al costado del río. ¿Ves? También encontramos a Apolos entre todos los hermanos que guardaron el sábado. Apolos era un extraordinario predicador. ¿Ves? Entonces, es necesario también en el sábado contemplar la creación de Dios, así como lo hizo Lidia, conjuntamente con Pablo, y ahí predicaban ellos la palabra de Dios, ahí se reunían. Y qué hermoso es predicar la palabra de Dios frente a la naturaleza, ¿cierto? Entonces, esa es parte de la educación cristiana. Y eso permitirá que la hermandad conozca y aprecie lo que hizo Dios para nuestro bienestar. De esa manera comprender el porqué del día de reposo. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? Siguiendo el ejemplo de Cristo, los apóstoles y las mujeres virtuosas enumeren varias actividades de gran bendición en el santo día de reposo. En el sábado encontramos grandes bendiciones, milagros, prédicas, oraciones. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Y la pregunta número 7 tiene como subtítulo el ejemplo de Cristo, los apóstoles y mujeres virtuosas, que es lo que venimos estudiando. ¿Qué día Jesús y el Padre observaron como santo cuando Jesús murió en la cruz? En el cielo y la tierra nueva, ¿en qué día especial se reunirán los redimidos para adorar a Dios? Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 33. Como era el día de la preparación, viernes, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues ese era un sábado grande. Los judíos rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran retirados. Fueron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que habían crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56 dice: Era la tarde del día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon aromas y perfumes.
pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice: Así como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Eterno. A ver, ¿qué sucedió en el Edén después de culminada la creación? Tanto Dios Padre como Dios Hijo descansaron en el sábado, ¿cierto? Después de su obra. En ese momento, los ángeles y todo el cielo estaban muy contentos, muy alegres por la creación que estaban presenciando. También cuando murió Cristo, descansó después de culminar la obra de la redención. Es decir, mientras que en la creación Dios dijo, es bueno en gran manera, en la cruz el Señor dijo, consumado es. O sea, la obra está terminada, dijo el Señor, al igual que en el Edén. Y aunque había pesar entre aquellos que amaban a Cristo en la tierra, en el cielo que había gran gozo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Nuestro Dios dejó ejemplo y el sábado continúa. Es por eso que Juan capítulo 19, versículos del 31 al 33 dicen: como era el día de preparación viernes, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues ese era un sábado grande, los judíos rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen retirados. Y Lucas 23:56 dice: y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo que debemos guardar el día sábado, mis queridos hermanos. Y nuestros hermanos y hermanas se preparaban el día viernes y dejaban todo listo para el sábado, poderlo pasar de una manera gloriosa y hermosa, con gozo, con alegría. Mi querido hermano, Dios nunca cambió el sábado. El Señor no es un Dios que cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. El sábado es tan preciado para Dios que Él hará que sus hijos lo guarden por la eternidad en la nueva tierra. Ahora pregúntate, si el sábado es tan hermoso para Dios, ¿no crees que debe ser también muy hermoso para nosotros? Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice lo siguiente: así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Todos los redimidos se reunirán de sábado en sábado para adorar al Señor. Solo que para poder seguir adorando a Dios en la eternidad debemos prepararnos. Es hoy el momento de guardar y enseñar a guardar el sábado como una prueba de nuestra lealtad hacia el gran Dios creador y muestra de nuestra santificación con su poder. Todos, mis queridos hermanos, debemos guardar con mucha reverencia el sábado. Debemos contemplar lo que hizo el Señor, la grandeza de las plantas, de las flores. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué día Jesús y el Padre observaron como santo cuando Jesús murió en la cruz? Fue el sábado, mi querido hermano. En el cielo y en la tierra nueva, ¿en qué día especial se reunirán los redimidos para adorar a Dios? En el día sábado. A ver, ¿cómo concluimos la lección? Dios tiene un plan para su pueblo. El Señor desde la creación estableció un día que fue apartado y santificado para su adoración. Ese día fue el sábado. El sábado fue apartado por causa del hombre. Es que el ser humano fue diseñado y programado para trabajar 6 días y descansar el 7º día.
Solo que el diablo se encargó de malograrlo todo. Mira, el día sábado no solamente fue guardado por Adán y Eva, sino también por Abraham, por Jacob, por Isaac. El pueblo de Israel y los profetas también lo guardaron. El Señor Jesucristo lo guardó y los apóstoles también. Entonces, a través de la enseñanza de estos siervos de Dios, el sábado fue guardado también por los gentiles. Claro, fue el Señor quien, con su ejemplo, dejó hermosas enseñanzas de cómo guardarlo, porque en realidad los judíos, guiados por Satanás, lo habían hecho una carga para la gente. Entonces, con la venida de Cristo, esa carga en la cual se había convertido el sábado, se convirtió en algo agradable para su pueblo. Pero el plan satánico llegaría con la imposición de la adoración de un día falso. Y muchas iglesias protestantes lo han aceptado. De tal manera que, tomando como argumento la resurrección de Cristo, enseñan esta falsa doctrina. Y muchos han creído. Es decir, la ley ha sido rota. Y nosotros tenemos el deber de reparar ese portillo hecho por el enemigo de Dios. Mis hermanos, el sábado es el sello de Dios. Por tanto, llegará el momento que el pueblo quedará sellado con el sábado, mientras que los seguidores del enemigo serán sellados con el domingo. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, hay 7 razones por las cuales debemos guardar el sábado. Por lo menos 7. Primero, porque el mismo Creador lo reposó y lo santificó. Segundo, porque lo guardaron los patriarcas y profetas. Tercero, porque lo guardó Cristo. Cuarto, porque lo guardaron las siervas del Señor. Lo guardó la Madre de Jesús. Lo guardó María y las demás mujeres que estaban con él. Quinto, porque lo guardaron los apóstoles. Sexto, porque la verdadera iglesia también lo guarda. Y séptimo, porque los salvos lo guardarán por la eternidad en la tierra nueva. Mis hermanos, guardar el sábado es una delicia y tiene una gran promesa. La gran promesa es que después de la venida de Cristo seremos transformados y seremos cubiertos por la gloria de Dios, tal cual lo estuvo Adán y Eva. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Importante lección la que hemos aprendido hoy. El sábado es el sello de Dios. Es lo que desde hace mucho tiempo atrás y en nuestra actualidad y más adelante es lo que nos va a identificar como siervos, hijos de Dios. Por lo tanto, debemos guardarlo celosamente como ya aprendimos. La pregunta es, ¿lo estamos guardando según la voluntad de Dios? Esta pregunta es la reflexión para cada uno de nosotros. Sigamos pidiendo en oración estar en comunión con Dios, para que de esa manera Él pueda dirigir nuestras vidas según su voluntad. Para despedirnos, acompáñame nuevamente en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Gracias, Señor, por habernos permitido en este momento poder estudiar tus sagradas escrituras. Asimismo, Señor, pedirte perdón porque en cada momento nosotros te ofendemos. Más aún, nos damos cuenta de que no estamos guardando tu día de reposo como es tu voluntad. Señor, quédate con nosotros, ayúdanos a mejorar porque sin ti no lo vamos a lograr. Tus bendiciones y tu paz sea para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.